¿Se puede viajar a Cuba en tu propia moto? Pues esa misma pregunta me hice yo hace ya casi 2 años cuando llegué a América y vi el mapa y pensé y quise que quería que el viaje pasara por la isla, tarde o temprano. Eso se quedó ahí congelado hasta que hace, creo que 3 o 4 meses estaba en Miami y ya empecé a intentar cruzar desde allí, que fue imposible, y lo puse en las redes que quería cruzar a Cuba. Y ya unos y otros empezasteis a mandarme pistas hasta que Karen, mi amiga Karen, me mandó el link de este barco alemán, el Stahlrate o Rate o como sea que se pronuncie, que viajaba desde Isla Mujeres, donde comienza el capítulo de hoy, hasta Cuba, donde se supone que termina. ¡Ale! ¡A navegar! El Stahlrate o Stahlrate o como sea que se pronuncie es un barco muy mítico para los moteros viajeros que hacemos América de norte a sur o de sur a norte, que fue construido en el año 1903 en Holanda como barco pesquero, pero que en los años 90 sufrió un cambio de uso radical. Un grupo de gente compraron el barco para convertirlo en una comuna y vivir otro estilo de vida sobre todo. Esa comuna tenía el barco como 10 años. Ellos fundaron una asociación que tiene el carácter de una fundación, que todavía es el dueño del barco. Esta fundación hace casi 15 años que contrató a Ludwig para que se encargara de coordinar todas las actividades del barco. Ahora está trabajando una gran parte de su tiempo comercial, pero nadie se beneficia, sin ánimo de lucro. En la biblioteca acá, en esa área 5 camas dobles. Tú puedes dormir como quieras, o aquí, o acá. En la actualidad el barco tiene 2 actividades principales, escuela de vela por un lado y por otro transporte de personas y motos. El máximo que hemos llevado eran 22 motocicletas. Con la última luz del lunes 16 de febrero partimos de la Marina de Isla Mujeres, dirección Cuba. Nos esperan unos 3 días de navegación, depende cómo nos encontremos el Caribe. Solo son 100 millas de distancia entre Isla Mujeres y San Antonio. El problema es que allá el puerto no permite que no se puede bajar motocicletas. Y así el próximo puerto para nosotros es Cienfuegos, que son 350 millas de navegación. Piloto automático. Pero como decía antes, el barco es también una escuela de vela en la que la tripulación rota cada 3 meses, ya sean los voluntarios como los expertos. Intento de coordinar la gente, los trabajos y aprendan a convivir en el lugar estrecho. ¿Qué tal ha ido la noche? Sí, al principio un poquito movido por las corrientes y eso, pero bien, ¿no? bien. Ahora mismo vamos a 5 nudos. Vamos con corriente en contra. Y la velocidad normal debería ser como 6,5, 7 nudos. ¿Y os turnáis por la noche o cómo hacéis? Sí. ¿Cuántas horas cada uno? 3 horas. Durante la travesía, tripulación y pasajeros comparten desayuno, comida y cena, y lo cierto es que se come especialmente bien. De hecho, si hay suerte, puede que incluso el menú incluya pescado fresco. Es muy fresco del mar. Yo voy a comer lentejas, que han sobrado de ayer todavía. Se come muy bien en este barco. Me muevo mucho, me mareo, pero aún así estoy comiendo. Sigo teniendo la cara desfigurada de la picadura. El hueco que quedaba aquí se metió, no sé qué fue, ni lo vi, un dolor. Ajá. El
vamos a cambiar el rumbo y vamos a ir por acá. Vamos sobre el tiempo previsto. Sí. En todos estos años dando vueltas por el mundo, he recorrido varias veces distancias largas en barco, y en todas ellas se repite siempre la misma sensación: la absoluta desconexión con el resto del mundo, la ausencia de ondas durante varios días en los que todo se reduce a tus pensamientos y a lo poco que pueda pasar en el barco. Sí, ya, solamente sonaba ya. Todos son cubanos, cojones. Van a hacer 2 días que salimos de Islas Mujeres. Esa isla es la isla de la juventud. Y se ha puesto ahora un poco peor el mar, pero en general está siendo bastante agradable el viaje. Desde luego nada que ver con mi querida experiencia a Madagascar. Nada que ver. Yo creo que mañana por la mañana llegamos a Cienfuegos, creo. Pero en un viaje por mar es difícil prever cuánto realmente se va a tardar. Siempre hay alguien que tiene la última palabra. Todavía no se ve tierra, se ha puesto bastante feo el mar, toda la noche se ha movido muchísimo. ¡Wow! ¿Sí? Y la otra se soltó un grillete. Cierra la vista. ¡Ya llegamos, capitán! Estamos llegando. Estoy muy contento. Creo que no se escucha un carajo, pero me da igual, que quede constancia que estoy muy contento porque estamos llegando a Cuba y es una cosa que había visualizado hace mucho tiempo y al final las cosas con persistencia se consiguen. Marina. Aquí hay una calle que es el malecón. Acá el malecón se convierte en el Prado, se llama esto. Este es el boulevard. Este es el boulevard de Cienfuegos, la única calle al parecer peatonal de toda la ciudad. Exactamente, en esa esquina está el banco con el cajero. Y anoche nos legalizaron a nosotros, a los tripulantes y a mí, vamos, que es el pasaporte gratuito, 30 días de visa. Y ahora estoy con los trámites de la moto. 45 pesos sello. Sello. Y con eso me he ido a un banco de comercio en el que he estado esperando pues más de una hora para que me dieran sellos canjeables, o sea, CUCs canjeables por sellos. No me entero de nada. En fin, que estoy muy contento. Así que nada, seguimos. Estamos en Cuba.
Y este es el momento exacto en el que un vehículo con matrícula española entra en Cuba. La verdad es que eso iba a durar muy poco, porque para circular legalmente por la isla hace falta un permiso especial y una placa temporal cubana. El caso es que 2 días después de haber llegado teníamos todo preparado para recorrer la isla en nuestra propia moto. Y ya sé que soy un poco flipado hablando en plural cuando viajo solo, pero es que me habéis acostumbrado a que durante todo este tiempo a que estéis ahí siempre conmigo. Así que yo hablo en plural. La semana que viene nos vamos todos a recorrer Cuba en moto. Va a ser un viaje alrededor de toda la isla en varios capítulos, que no sé cuántos van a salir porque no tengo ni idea hasta que me ponga a editar, y veremos qué sale, pero vamos, casi todo bueno. Ha habido alguna cosilla, como bien sabéis, regulera, que espero que no afecte mucho a los capítulos. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestra espera, que se ha hecho larga, pero que espero que haya merecido la pena. Y en especial quería dar las gracias, por supuesto, a toda la gente que está en Patreon apoyando con $1 por vídeo. Somos ya más de 330, y a partir de ahora ahí va a haber contenido extra entre semana, no mucho, pero algo, alguna información, cosas que se hayan quedado, interactuaciones, etcétera, etcétera. Y el domingo que viene regresamos con el primer capítulo dentro de la isla, que nos vamos a dirigir hacia el este. Y nada más, entre semana, ya sabéis, en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ahí siendo cansino en todos los lados, en lo que hay. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao, chavalería.